Buenos días muchachos, sean bienvenidos a la clase número 3 de tratamientos térmicos, la cual se refiere a lo que es las transformaciones isotérmicas de la austenita, que corresponde a la segunda unidad de la asignatura, que es diagramas de enfriamiento isotérmico y continuo. Esta clase de hoy vamos a visualizar lo que son los diagramas de enfriamiento isotérmico, que es uno de los principales grupos. Vamos a ver dentro de esos diagramas isotérmicos los microconstituyentes que hacen vida dentro de este diagrama isotérmico, que es muy fundamental para la, las transformaciones de producto de la variación de los medios de enfriamiento. Estos constituyentes microscópicos que aparecen en la transformación isotérmica de la austenita están divididos en tres zonas. En la zona superior, que conforma lo que es la perlita, la sorbita o trostita, que es un nuevo constituyente que vamos a conocer, la nodular arborescente y acicular, y por supuesto la ferrita. En la zona intermedia vamos a tener lo que es la vainita superior e inferior, y en la zona inferior vamos a tener la estructura martensítica. Si nosotros observamos el contenido de la clase, el enfriamiento, a medida que el enfriamiento sea, o la velocidad de enfriamiento sea más alta, mayor va a ser la presencia de la martensita, pues. Es decir, que estas zonas están en razón de la velocidad de enfriamiento, desde las velocidades más lentas hacia las velocidades más altas o rápidas que va a tener el enfriamiento. Y esas velocidades van a inferir en esta diversidad de microestructuras que va a tener el acero, ¿sí? Entonces, como vimos la clase pasada, la clase pasada estuvo conformada por las transformaciones que va a tener la austenita. Vimos las tres principales, que es la transformación perlítica, la transformación vainítica y la transformación martensítica. Todas derivadas de las diferentes velocidades de enfriamiento. Mientras la velocidad de enfriamiento sea más lenta, mayor va a ser la presencia de la perlita. Mientras la velocidad de enfriamiento sea moderada, la velocidad de enfriamiento va a producir una estructura vainítica. Y si la velocidad de enfriamiento es muy rápida, drástica, entonces la transformación de la austenita va a ser hacia martensita. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que hay un agente principal dentro de la aparición de estos microconstituyentes, que es la austenita. Entonces, en esto cabe sentido de poder entender lo que es la austenización. Entonces, la clase de hoy, como les dije, trata sobre las transformaciones isotérmicas de la austenita, enfocada en la unidad titulada diagrama de enfriamiento, la cual tratará de de los diferentes microconstituyentes que se formarán al variar los medios de enfriamiento y que se reflejarán en el diagrama de enfriamiento del acero, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos de conocer es el diagrama como tal, que ya hemos venido analizando en las dos primeras clases, que es el diagrama hierro-carbono. Entonces, aquí nosotros podemos observar dos tipos de diagramas. Un diagrama que es el diagrama hierro-grafito, que es el que tiene líneas discontinuas, y el diagrama hierro-cementita, que es el que tiene las líneas continuas. Entonces, el diagrama de hierro-grafito es un diagrama en el cual va a existir sí, solo sí, si el enfriamiento es muy lento. Es decir, esa transformación de la cementita a grafito ocurre de manera muy lenta, y por ende pues cambia las temperaturas y las diferentes zonas de transformación dentro del diagrama. Por eso es que vemos aquí líneas puntiagudas dentro de este diagrama, que lo diferencia de un diagrama metastable. Este que está acá es lo que nosotros conocemos como el diagrama estable, pero nosotros no vamos o vamos a desarrollar lo que siempre hemos desarrollado desde metalurgia física, es el diagrama hierro-cementita, que es el diagrama metastable, porque las condiciones son más acordes, las transformaciones son las que ocurren más rápidamente, ocurre más rápidamente la formación de la estructura de cementita que la de grafito. Entonces nosotros nos vamos a basar en el estudio de este diagrama, que ya nosotros lo conocemos, donde hay una cierta influencia de esta zona monofásica de austenita o hierro gagma, donde en esta zona es la que va a permitir que cuando baje la temperatura ocurra la transformación. ¿Cuál va a ser la primera transformación de ferrita más cementita, cierto?
Esa ferrita y cementita, dependiendo del medio de enfriamiento, se va a transformar en perlita. Pero también esta ferrita y cementita, si varía el medio de enfriamiento, se puede transformar en vainita, y cuando el tiempo o la velocidad de enfriamiento es muy drástica, es muy rápida, ¿sí? Porque el medio de enfriamiento es muy violento, es muy drástico, entonces la transformación de la austenita va a ocurrir en otra estructura que es diferente a esta, que es la estructura martensítica. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros sigamos conversando sobre esa transformación de la austenita. Entonces, para poder ocurrir esa transformación de la austenita, es necesario que nosotros definamos lo que es la austenización. Y la austenización no es más que la transformación de una pieza de acero hacia la fase gamma o hierro austenita, la cual ocurre a temperaturas variadas, pero si estamos hablando de un acero eutectoide, ocurre a 0,8% de cementita. Por lo tanto, a ese porcentaje ocurre la transformación de la perlita a austenita. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la austenización, es la fase o es la aplicabilidad del acero para transformarlo en una zona austenítica, y en la cual buscamos es cambiar las propiedades del material, porque sabemos que ya con esta zona austenítica podemos nosotros transformar la solución a temperatura ambiente, y con ello nosotros poder modificar las propiedades mecánicas del material. Entonces, de gran importancia esta zona de austenización, lo que conocemos como austenización, ¿sí? Entonces, este diagrama de enfriamiento, fíjense que estamos hablando del diagrama de enfriamiento isotérmico. Este diagrama de enfriamiento isotérmico es porque el enfriamiento se hace se hace a temperatura constante, pues. Se hace a temperaturas que no están variando, solo que varían son los medios de enfriamiento, pero no hay un cambio drástico en esas temperaturas. Entonces, ¿cómo se realiza el diagrama de enfriamiento isotérmico? Para hacer ese análisis del estudio del diagrama de enfriamiento isotérmico, hay dos maneras de realizarlo. Uno es a través del método del dilatómetro y el otro es a través de láminas de acero tectoide. Claro, lo primero que vamos a analizar, el primer material que vamos a analizar es el acero tectoide. ¿Por qué el acero tectoide? Porque nosotros sabemos que a 0,8% de cementita y una temperatura de 727 grados centígrados ocurre la transformación de la austenita en los constituyentes ferrita más cementita, ¿cierto? No hay una precipitación anterior como ocurre en los aceros hipotectoides o hipereutectoides. Entonces, lo que queremos buscar aquí es, para poder comprender el funcionamiento, la aplicabilidad, lo interesante del cambio morfológico de la austenita cuando varía el medio de enfriamiento. Entonces es necesario poder comprenderlo de la forma más sencilla como lo puede hacer el acero eutectoide. Entonces, ¿cuál es ese método? Ese método es este método dilatómetro, en la cual consiste en someter una probeta de acero eutectoide enganchada con un tubo de cuarzo, y ese tubo de cuarzo enganchada con una varilla de cuarzo, que a su vez está conectada a una galga extensiométrica. Esta galga extensiométrica es un medidor, ¿sí?, que obtiene valores de presiones, ¿sí? Esas presiones van a estar involucradas en función de la varilla de cuarzo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, esta varilla de cuarzo va a cambiar sus dimensiones. Al cambiar sus dimensiones va a ejecutar sobre las galgas extensiométricas unas ciertas presiones. Esas dimensiones cambian a razón de la temperatura. Entonces aquí lo que entra en juego es lo que nosotros denominamos como dilatación térmica. A mayor temperatura, ¿sí?, mayor va a ser la dilatación térmica. ¿Por qué va a ser mayor la dilatación térmica? Porque sabemos que dentro de los átomos que posee el cuarzo hay unos electrones que están girando alrededor del núcleo de ese átomo de cuarzo, ¿sí? Entonces, van girando alrededor, pero recuerden que hay una energía interna, intrínseca dentro de ese movimiento alrededor de ese núcleo, que son las famosas ondas que ellos van generando. Ellos van generando
una especie de energía vibracional. Entonces esa energía vibracional es intrínseca entre el material, aparte de que él va girando alrededor del núcleo, también va vibrando, ¿sí? Entonces, a la medida que va aumentando una energía externa, esa energía externa no se crea ni se destruye, según la tercera ley, sino que se transforma. Lo primero que hace es incrementar esa energía vibracional. Y al incrementar esa energía vibracional, lo que va a hacer es expandir el volumen del átomo, y al expandir el volumen del átomo lo multiplicamos por la n cantidad de átomos, obviamente expande el volumen de la pieza. Y eso es lo que nosotros conocemos como dilatación térmica. Es producto de la expansión de los átomos dentro de ese material. Entonces, al producirse esa temperatura, esta varilla de cuarzo se va a dilatar, se va a expandir y va a producir una fuerza sobre esa galga. Esa galga va a trabajar como si fuese un sensor, pero para poder nosotros reflejar los valores que tiene esa galga, utilizamos un reloj micrométrico. Este reloj micrométrico, conectado con esa galga extensiométrica, obviamente va a producir una serie de valores. Esos valores van a estar obviamente reflejados por el fenómeno de dilatación de esa varilla. Y eso ocurre a razón de el calentamiento. Este calentamiento o cambio de volumen de la varilla de cuarzo es producto del calentamiento de esa pieza de acero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir dos etapas en el método del dilatómetro. La primera etapa es el calentamiento de la probeta de acero. En este caso, en esta figura no se ve el calentamiento, es introducir este sistema dentro de un horno para observar el calentamiento homogéneo a una temperatura de austenización, es decir, que llega a una fase de austenización para poder analizar el comportamiento microestructural de esa pieza cuando está sometida a una velocidad de enfriamiento constante, en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? Porque después que llega a esa temperatura de austenización y tiene un tiempo determinado para que todo el volumen de esta pieza de acero, de esta probeta de acero, adquiera toda la temperatura del horno, entonces se saca de ese horno y se lleva un baño de sales fundidas. Ese baño de sales fundidas es un medio de enfriamiento muy, pero muy lento, prácticamente como si dejáramos la probeta dentro del horno para que se enfriara a la velocidad del horno. Entonces, ahí vamos a observar cómo el material se dilata y después se contrae. ¿Se dilata por qué? Porque, bueno, todavía a altas temperaturas hay un proceso de dilatación, ¿verdad? Llega un cierto momento en el cual ya se produce como un enfriamiento constante, no hay un proceso de dilatación ni contracción, pero después empieza un proceso de contracción. Ese proceso de contracción es a razón del enfriamiento de esa varilla de cuarzo. Y el enfriamiento de esa varilla de cuarzo, que obviamente el material, el acero, también produce esas características de dilatación, produce entonces la variabilidad que se indica aquí valga la redundancia, en el indicador. Entonces, aquí vamos a ir obteniendo cómo es el comportamiento del acero eutectoide a diferentes temperaturas. Por lo tanto, obviamente, dejando como control lo que conocemos como un enfriamiento continuo, ¿sí? En ese enfriamiento continuo vamos a ver lo que realmente ocurre con, y se detalla posteriormente con lo que conocemos como las curvas de enfriamiento, ¿no? Entonces aquí ya sí, se van anotando los valores que arroja el indicador a medida que se va produciendo esa velocidad de enfriamiento y va produciendo una gráfica que posteriormente se traduce en cómo es el inicio de una transformación y la culminación de esa misma transformación, que es lo que busca. Ese inicio y final de transformación está en función de la dilatación de esa misma probeta. Obviamente, mientras la probeta se va contrayendo, se contrae, en el inicio de la contracción ocurre la formación de una microestructura, y al finalizar esa dilatación, cuando ya no ocurre más dilatación, es el final de esa microestructura. Esto sencillamente asociado al análisis microestructural que se le haga a ese material a diferentes temperaturas. Esto es lo que nosotros vemos, fíjense, el método del dilatómetro, fíjense que aquí tenemos en el eje de las ordenadas lo que es dilatación y contracciones.
en el eje de las axisas, el tiempo en segundos. Fíjense que estamos graficando a partir de ahora, a diferencia del diagrama hierro-carbono, a partir de ahora estamos graficando en función de una variable logarítmica. ¿En qué sentido? Porque la velocidad de enfriamiento varían dependiendo del tiempo. Entonces hay velocidades de enfriamiento que pueden durar 24 horas, 2 horas, 5 horas, 10 horas, dependiendo del medio de enfriamiento, el tiempo de solidificación, vamos a decirlo, no, perdón, el tiempo de enfriamiento va a variar. Entonces, si el medio de enfriamiento es drástico, la velocidad del cambio es drástica, pero si el medio de enfriamiento es moderado o muy lento, como por ejemplo las sales fundidas o el horno, entonces el tiempo de enfriamiento o de transformación es también muy lenta, muy lenta. Entonces, por eso es que se grafica en estas funciones logarítmicas para determinar que aquí tenemos un segundo, 10 segundos, tenemos una hora y así sucesivamente. Y poder ver ese cambio de transformación. Fíjense que acá vamos a darle zoom. Tenemos que al producirse el enfriamiento, es decir, cuando entra la sales fundida, la probeta de acero, sigue ocurriendo, si nosotros observamos acá, vamos a centrar más la gráfica. Okay. Si nosotros observamos en el eje de las ordenadas, desde la parte superior a la parte inferior, hay un incremento. Ese incremento lo que nos va a decir es la dilatación. Y cuando lo observamos desde lo inferior a la superior, hay una contracción. Es decir, estamos pasando de un valor porcentual alto a un valor porcentual bajo, eso hablamos de contracción, pero si pasamos de un valor bajo a un valor alto, hablamos de dilatación. Entonces, fíjense que a medida que va ocurriendo el primer enfriamiento, paradójicamente ocurre un proceso de dilatación, es decir, fíjense que el porcentaje va en aumento del volumen de la pieza, ¿sí? Pero por supuesto, ¿por qué? Porque eso aquí no estamos hablando de temperatura, sino de dilatación. ¿Y por qué la temperatura? Porque esa temperatura está alrededor de los 900 grados centígrados, aproximadamente 800 grados centígrados, porque estamos en una temperatura de austenización. Entonces, en esa temperatura todavía la energía, a pesar de que no estamos en presencia de esa energía externa, ¿sí? A pesar de que no estamos en presencia de esa energía que quedó allí almacenada, que poco a poco va bajando, entonces indistintamente esa alta energía va produciendo un proceso de dilatación mínimo, pero lo va produciendo hasta llegar aproximadamente a unos 8 segundos del proceso de enfriamiento, donde el proceso de cambio de volumen se hace constante. Aproximadamente a unos, fíjense que aproximadamente como a un minuto, ya estamos hablando aquí de un minuto, fíjense, brincamos de 8 segundos a un minuto, es decir, a 60 segundos. En 60 segundos empieza un cambio de morfología. ¿Por qué, por qué hay un cambio de morfología? Porque hay un proceso de contracción del material, el material empieza a enfriarse, entonces la energía vibracional de los electrones que están girando alrededor del núcleo empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y entonces el diámetro del átomo empieza también a disminuir, a disminuir. Y por lo tanto, si disminuye un átomo, disminuye toda la microestructura y empieza un proceso de contracción que es esta pendiente positiva que vemos aquí. Entonces, cuando vuelve a ocurrir un cambio de pendiente de tipo constante, es porque ya ocurrió, finalizó una transformación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de, de esto? Esto lo asemejamos a lo que es la curva de enfriamiento, ¿sí? Si recordamos las curvas de enfriamiento, nosotros analizábamos la curva de enfriamiento en laboratorio, en práctica, cuando había un cambio de pendiente, había un cambio, había una transformación nueva que estaba ocurriendo en ese material. Entonces, desde el punto de vista del dilatómetro, cuando hay un cambio de pendiente producto de la baja energía interna que tenga el material, es decir, de un proceso de contracción, entonces al principio ese cambio de pendiente me da el comienzo de una zona, de una microestructura que está apareciendo. Cuando hay un nuevo cambio en la dilatación, que ya no se está contrayendo, sino que ya se vuelve constante, ¿sí? No ocurre ni dilatación ni contracción, entonces en ese momento finaliza esa transformación. Este rango que vemos acá es el rango de transformación de esa austenita.
a razón del fenómeno de lo que conocemos nosotros como lo de del método del dilatómetro, ¿no? Entonces fíjense que aquí vemos el diagrama de dilataciones-tiempo determinado para determinada curva S. El enfriamiento de la probeta se hizo en baños de sales a 500 grados centígrados, es decir, que es un enfriamiento bastante lento porque se hizo en sales fundidas. Y fíjense que hay un nuevo término aquí, que es las curvas S. Esas curvas S es lo que nosotros vamos a determinar y lo que va a dar, y el que va a ser el principal protagonista de los diagramas de enfriamiento continuo, perdón, isotérmicos, ¿sí? Aparte, bueno, isotérmicos y continuos. Este diagrama S es lo que nosotros va a determinar dentro del diagrama isotérmico el comienzo y el final de una transformación, dependiendo del medio de enfriamiento que se utilice y a su vez de la velocidad de enfriamiento que esté ocurriendo en ese momento. Entonces, seguimos y bueno, para otro medio de enfriamiento, en este caso Bain, uno de los científicos a mediados del siglo XX, Bain, que indagó para poder conocer los cambios morfológicos del acero eutectoide a diferentes medios de enfriamiento, él comprobó de que al variar a los medios de enfriamiento, variaba la velocidad de enfriamiento y eso a su vez incidía dentro de la microestructura del material, que posteriormente se reflejaba en el cambio de las propiedades mecánicas del material sin modificar la composición química del material. Ahí da la importancia de cómo las velocidades de enfriamiento influyen sobre las propiedades de los materiales. Entonces, él lo que hizo fue un pequeño experimento en el cual toma un acero eutectoide, ¿sí? Y lo calienta a una cierta temperatura y él lo va sometiendo a diferentes medios de enfriamiento. Ese diferente medio de enfriamiento va determinando una variabilidad y un comportamiento diferente de ese acero eutectoide, arrojando lo que conocemos como la curva de las S dentro del diagrama isotérmico. Este científico Bain es el que descubre que a un enfriamiento moderado, ¿sí? Fuera del equilibrio, él primero estudia las condiciones en equilibrio, es decir, como lo acabamos de estudiar, sometemos el material a un baño de sales fundidas para ver el enfriamiento en equilibrio a una velocidad constante, pero cuando él decide ver qué pasa cuando se varía el medio de enfriamiento, descubre que a velocidades de enfriamiento moderadas ocurre una transformación distinta a la perlítica y es la que se denomina como transformación vainítica y ese nombre vainítica viene a razón de su descubridor, que es este científico Bain a mediados del siglo XX. Entonces Bain fue que descubrió que variando esas propiedades podríamos nosotros variar la morfología de la perlita transformándola en una nueva estructura. Y obviamente esa nueva estructura tiene mayor resistencia mecánica que la perlita. Por eso que a medida que va aumentando o va cambiando los medios de enfriamiento a medios más drásticos, la microestructura va cambiando y en sí las propiedades también van cambiando en función de la resistencia. Es decir, su resistencia va a un aumento a medida que los medios de enfriamiento son más drásticos. En este caso, vamos a ver a continuación qué es lo que pasa con ese diagrama. Aquí vemos una figura característica de lo que es nucleación y crecimiento. Eso lo sabemos nosotros de metalurgia física, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa principalmente? ¿Cuál es la primera transformación de la austenita? La primera transformación de la austenita es la perlítica. Entonces, ¿en qué ocurre la transformación de la perlita? La transformación de la perlita ocurre gracias a un proceso que, como denominamos, nucleación y crecimiento. Lo primero que se forma son los núcleos, ¿sí? Esos núcleos, hay una alta energía externa, esa energía externa viene del calor propulsada por el horno de tratamiento térmico, esa energía externa se transforma en una energía interna. Entonces, si nosotros hablamos de la energía libre de Gibbs, tenemos un delta G que es igual, que es la energía libre de Gibbs, que es igual a un delta H, que es la entalpía, que es la energía interna, menos una temperatura por un delta S. Ese delta S es lo que nosotros conocemos como entropía. Entonces, si hay un aumento de temperatura, ¿sí? La temperatura es muy alta, llegamos a una temperatura del estado líquido,
Aquí fíjense que estamos hablando de nucleación y crecimiento a razón del estado líquido hacia el estado sólido. Entonces, llegamos a un estado líquido, entonces la temperatura es muy alta, produciendo entonces un incremento en esa entropía. ¿Y qué es la entropía? El desorden de los átomos. Hay un gran desorden en los átomos. ¿Pero por qué hay desorden de los átomos? Porque hay una energía que se modificó. Hay una energía vibracional que aumentó. Esa energía vibracional, cuando estaba en estado sólido, permite romper los enlaces metálicos, ¿verdad? De la estructura cristalina, y empieza una energía cinética y potencial. Es decir, empieza una velocidad, es decir, los átomos empiezan a moverse a cierta velocidad, pero cuando empiezan a desplazarse ocurre también un distanciamiento, que es lo que ahí se enfoca en lo que es la energía potencial. Hay una distancia en la cual se situaba ese átomo y en la cual llegó. Entonces hay dos variables importantes, la cinética y la potencial. Entonces a medida que va aumentando esa temperatura, ambas energías crecen y por lo tanto cuando está en un estado líquido, ese átomo se puede desplazar por todo el volumen, generando esa difusividad a mayor velocidad. Entonces esa temperatura está en función de la difusividad de esos átomos. Pero cuando hay un proceso de enfriamiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo primero que va a ocurrir es una nucleación. Entonces, los primeros átomos, al bajar la energía externa, ¿verdad? Que hay un proceso de enfriamiento, la energía interna también disminuye, la temperatura disminuye, afectando la entropía, todo ese valor disminuye y por lo tanto la entalpía, que es la energía interna, también disminuye y obviamente la energía libre de Gibbs disminuye, todo eso disminuye. Eso va a producir la nucleación del elemento. Entonces, esa nucleación al principio, una nucleación que se va a hacer de manera, si estamos hablando de un enfriamiento moderado, ¿sí? De un enfriamiento lento, ¿sí? Que esa pieza se sitúe en un baño de sales fundidas o dentro del horno de tratamientos térmicos y su velocidad va a ser igual a la velocidad de enfriamiento del horno, entonces la nucleación se hace rápida. La nucleación se hace rápida, es decir, los átomos que están en el estado líquido empiezan a difundirse y empiezan a unirse estos pequeños cristales, produciendo entonces un crecimiento, perdón, hay una nucleación bastante lenta, pero una velocidad de crecimiento bastante rápida. Eso es lo que ocurre cuando estamos hablando de una velocidad de enfriamiento muy lenta. La nucleación es lenta, por lo tanto la nucleación se hace en pequeños granos, pero el crecimiento se hace más grande. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que pasan aquí. Los átomos en el estado líquido van a preferir unirse al núcleo o al núcleo ya formado, ¿sí? Que formar ellos mismos, porque para formar ellos mismos se requiere de alta energía, de un alto compromiso. Es como que con nosotros quisiéramos cambiar nuestras perspectivas o sumarnos a una nueva meta. Por ejemplo, en este semestre deseamos pasar todas las asignaturas que inscribimos. Para poder pasar todas esas asignaturas que estamos cursando, debemos nosotros de otorgar una energía. ¿Cuál va a ser esa energía? La motivación, el empeño, las ganas de estudiar, el compromiso. Si usted no otorga un compromiso y una motivación, entonces no va a poder cumplir con sus objetivos que se planteó para este semestre. Entonces hay una energía que tú requieres para cumplir con esa fase. Entonces, para poder generar, si extrapolamos esa situación a lo de los átomos, estos átomos en estado líquido para formar los núcleos necesitan alta energía, pero como está bajando la temperatura, ya no tienen esa energía suficiente. Ya no tienen esa energía suficiente. Entonces prefieren unirse a los núcleos ya formados. Entonces, por eso es que se observa que hay una nucleación muy baja, pero el crecimiento es muy rápido. ¿Cómo va a ser la formación de ese crecimiento? De tipo dendrítico. Recordemos que, que las piezas fundidas, su primera estructura es una estructura dendrítica en la cual están divididas esas dendritas por lo que llamamos grano, por lo que llamamos límite de grano. Esas dendritas forman los granos y entre grano y grano, fíjense que como vemos en esta última figura, en la parte de cada grano tiene una orientación diferente, pero que tienen la misma microestructura, solo separados por los límites de grano. Entonces, cuando hablamos de enfriamiento muy lento, entonces lo que vamos a ver, pocos núcleos y menor va a ser la nucleación y mayor va a ser
el crecimiento. Lo que va a producir al final grandes núcleos, tamaño de grano grandes, ¿sí? Por lo tanto, si hay tamaño de grano grandes, ¿cómo va a ser la propiedad mecánica? Dúctil, exactamente. Entonces, obviamente, a tamaños más grandes, las dislocaciones presentes dentro de estos granos que vemos acá va a tener mayor zona de desplazamiento y por lo tanto, al tener esta mayor zona, más fácilmente se van a desplazar y más fácil se van a poder deformar. Si el material se vuelve dúctil. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el enfriamiento es diferente al enfriamiento en equilibrio? Ocurre lo contrario, ocurre lo contrario. Si hablamos, vamos a irnos al otro extremo. Si el enfriamiento es drástico, es decir, utilizamos un medio que sea bastante drástico, ¿qué va a pasar con la nucleación y crecimiento? ¿Cómo creen ustedes quién es mayor y quién es menor? Mayor número de granos, exacto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la nucleación va a ser muy alta. Es decir, como el enfriamiento es demasiado rápido, los átomos están viendo que está sucediendo un fenómeno demasiado drástico. ¿Qué van a hacer ellos? Mira, no nos da chance de lo que estábamos haciendo anteriormente, o lo que hicimos en un caso, de unirnos a un cristal, sino que los átomos que están alrededor se van formando núcleos, porque ellos necesitan pasar de un estado líquido a un estado sólido. Por lo tanto, es más propicio formar un núcleo cercano entre nosotros que ir nosotros a través de un proceso difusivo que se requiere de una energía cinética y potencial para podernos unir a un núcleo. Entonces, entre nosotros mismos que estamos cercanos vamos formando núcleos. Por lo tanto, la velocidad de nucleación es alta, pero la velocidad de crecimiento es baja. Por lo tanto, lo que dice Andrés es cierto. Produce pequeños granos, es decir, hay una alta cantidad de grano dentro de esa microestructura. Si hay una alta cantidad de grano es porque el grano es fino y al ser un grano fino, las dislocaciones tienen menor rango para poderse desplazar y por lo tanto el material se vuelve más resistente. Entonces, de aquí nace esta finalidad y por eso la importancia de la nucleación y crecimiento en esos fenómenos. Eso también ocurre dentro de la transformación austenítica. Esa transformación austenítica va a ocurrir de la misma manera, pero ¿dónde va a ocurrir? En una zona de alta carga energética. ¿Y dónde está esa zona de alta carga energética? Dentro de la austenita. Bueno, vamos a ver qué dice Héctor. En los límites de grano, por supuesto. Entonces, eso va a ocurrir en los límites de grano, porque los límites de grano, como lo dijimos en las clases anteriores, son los que poseen esa alta energía. Y entonces, al tener esa alta energía, es la que propicia a ese cambio, a esa transformación. De allí comienza esa transformación. ¿Sí? Entonces, aquí podemos observar entonces qué es lo que ocurre. Fíjense que esta es una curva típica de transformación isotérmica de la austenita perlita de un acero a ICE 1080. La martensita es el área más clara. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que esta es una curva S, ¿ves? Esta es una curva S, ¿verdad? Que es la que da comienzo al diagrama de transformación isotérmica. Entonces, fíjense, a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? En una escala nuevamente logarítmica, empieza una transformación. Entonces, esa transformación empieza a través de una perlita gruesa, ¿sí? Entonces, empieza con un 5% de perlita gruesa, ¿sí? A medida que va, obviamente, queda una austenita, que esa austenita se va a transformar en martensita, pero a medida que va ocurriendo, ¿verdad? El enfriamiento, la perlita va agarrando espacio, va agarrando poder, porque el enfriamiento se va haciendo cada vez más lento, hasta que llega al final de la transformación. Cuando llega al final de la transformación obtenemos 100% perlita. Entonces, aquí nos estamos basando en los extremos de la transformación austenítica, ¿sí? Tenemos la austenita en que se va a transformar en sus extremos, en una perlita gruesa y en el otro extremo en una martensita. Entonces nos basamos en esas dos transformaciones. ¿Qué es lo que ocurre primero? ¿Ocurre primero la transformación martensítica? Si estamos hablando de un enfriamiento lento, no. Ahora, si estamos hablando de un enfriamiento rápido,
Sí, si el enfriamiento es lento, entonces lo primero que va a precipitar va a ser la perlita, ¿sí? Entonces, pero si el enfriamiento es muy rápido, lo primero que lo que se va a transformar la austenita es en martensítica. Entonces aquí nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. Si la transformación es rápida, si el medio de enfriamiento es muy drástico, la transformación dura pocos minutos, pocos segundos. Fíjense que aquí estamos hablando de 10 y estos son 10 segundos. Aquí estamos hablando aproximadamente de unos 6 segundos. Es decir, que en unos 6 segundos, si el medio de enfriamiento es drástico, lo que vamos a obtener entonces va a ser 95% de martensita y 5% de perlita gruesa. Es decir, que esa microestructura es altamente resistente porque la martensita, como ya nosotros lo hablamos, es una figura tetragonal compacta, ¿verdad? Donde hay átomos de carbono situados en las aristas de esa celda cúbica. Si nos acordamos, ¿no? Entonces es una celda altamente resistente porque el enfriamiento fue muy drástico a los 6 segundos. Pero si el enfriamiento es lento, esa transformación nos va a dar chance de que poco a poco va incrementándose la perlita. La perlita, fíjense que empezamos con una perlita gruesa, después vamos con una perlita, 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 hasta llegar a este tipo de perlita, ¿sí? Entonces ya no vamos a obtener, sino que aproximadamente a un tiempo, imagínense, 100 segundos. ¿Cuántos son 100 segundos? Más de un minuto y algo, ¿no? Entonces, perdón, 100 horas, perdón, esto es en horas. Entonces, aquí, ¿qué vamos a conseguir? Entonces, aquí a un tiempo, en horas, vamos a conseguir 100% perlitas. Pero en tiempo, en segundo, vamos a conseguir es, fíjense que aquí en el punto, casi que cero, de 0 segundos, hay 100% martensita. ¿Ves? O mejor dicho, aquí vemos que es un 1. Vamos a darle play porque casi no vemos acá. Vamos a aumentar. Exactamente. A un segundo, fíjense, a un segundo, ¿sí? Tenemos 100% martensita. ¿Sí? Entonces, a medida que va aumentando, ¿verdad? El tiempo, entonces, bueno, el medio de enfriamiento, lo que vamos a pasar de una estructura austenítica a perlita, y si el medio de enfriamiento es drástico, vamos a obtener de austenita a martensita. Entonces, esta es la famosa curva S, en la cual posteriormente va a trasladar su información a lo que nosotros conocemos como los diagramas de enfriamiento isotérmico, que es el que veremos aquí a continuación. Vamos a ver. Que es este que está acá. Fíjense. Entonces, aquí estamos hablando, primero que todo, de un acero eutectoide. No salimos, sino que estamos enfrascados, estamos analizando lo que es el acero eutectoide. Entonces, aquí nosotros variamos, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que significa este punto que está aquí? El principio, que es lo que nosotros estamos hablando acá, ¿ves? El principio. Empezó la austenita a transformarse en perlita. ¿Y dónde termina? En este punto. Entonces tiene un punto de inicio y un punto final. Y tiene un punto intermedio, que es este señor que está aquí, que es 50% perlita y un 50% de martensita, que al final la austenita que queda aquí se transforma en martensita. ¿Sí? Entonces tenemos un inicio, un final y un promedio de la mitad. Entonces, ese mismo concepto es lo que nosotros llevamos para acá. Fíjense, la curva típica de transformación isotérmica, 700 grados Fahrenheit. Entonces tenemos un principio, un 50% y una finalización, una terminación. Es decir, cómo comienza la transformación de la austenita, se empieza a transformar en un microconstituyente y en ese mismo microconstituyente pasa por un 50% y termina con una finalización. Esto también se asemeja a lo que nosotros vimos como la curva del método de dilatación, ¿se acuerdan? En esa pequeña curva donde el material se contrae. Bueno, aquí el material se está contrayendo, ¿ves? El material se contrae porque la energía externa ya no existe y la energía interna que cambió producto de esa energía externa va disminuyendo porque hay un proceso de enfriamiento. Entonces, si nosotros extrapolamos este diagrama de transformación en porcentaje, ¿verdad? Del acero tectoide, nosotros lo transformamos a diferentes tipos de acero,
Cuando empecemos a extrapolar todas esas curvas, vamos a producir este diagrama que vemos aquí abajo. Fíjense que es un diagrama en la cual hay tres curvas. Una curva de inicio, una curva intermedia y una curva final. ¿Sí? Entonces aquí, si nosotros observamos netamente, si nosotros en nuestra mente borramos todo esto que está acá, estas líneas puntiagudas, esta curva de aquí arriba, esta curva de aquí arriba, y solamente observamos esta curva que está aquí abajo, entonces nosotros podemos ver que hay unas transformaciones que ocurren, que tienen un principio, un proceso y un final, sin tomar en cuenta las velocidades de enfriamiento. Solamente aquí podemos observar que en el eje de las ordenadas tenemos una temperatura en grados Fahrenheit y unos tiempos de también en escala logarítmica. Porque ahí, por eso que está esta escala logarítmica, porque dependiendo del medio de enfriamiento van a producirse unas curvas. Y esas curvas van a ir tocando estas curvas que nosotros vemos acá. ¿Sí? Entonces, mientras pregunto, ¿cómo serán las curvas con un enfriamiento muy lento? Entonces, vamos a buscar el lapicito, ¿verdad? Si nosotros partimos de una temperatura de austenización, ubicarnos aproximadamente acá, esto sería a 1250 aproximadamente, no, 1300, perdón. Este es 1100, 1200, vamos a ponernos aquí a 1300. Nos ubicamos aquí. Llegamos a una zona de austenización de 1300 grados Fahrenheit. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros observamos el eje de las abscisas, que es el tiempo, en segundos, obviamente, si es un enfriamiento lento, el tiempo de enfriamiento es mucho mayor. ¿Sí o no? Entonces, en ese enfriamiento, nosotros vamos a conseguir que esa curva se va a representar de esta manera. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar que en estas zonas que están acá, comienza y se transforma, ¿ves? Comienza y se transforma. Ya que no me salió muy bien, vamos a darle para atrás. Aquí. Poco a poco vamos dominando estas herramientas. Aquí. Esos dos puntos que están ahí. Entonces, si nosotros estamos hablando de un enfriamiento totalmente lento, fíjense, si hablamos de un enfriamiento lento, estamos hablando de segundos bastante grandes, es decir, de tiempo bastante prolongado. Es decir, vamos ubicando el enfriamiento lo más hacia la derecha del diagrama. Entonces, el comportamiento de esa curva es de esta manera. Entonces, en este tiempo, alrededor de 20 segundos o alrededor de este tiempo que tenemos acá, comienza una transformación. ¿Y cuál va a ser esa transformación, muchachos? Pregunto. ¿Qué microestructura va a empezar a precipitar allí? Si estamos hablando de un enfriamiento lento. Si es lento es perlítico. Entonces, en este momento, empieza una transformación perlítica. Comienza la transformación perlítica y en un tiempo donde cruza la línea de terminación, termina esa transformación perlítica. Entonces aquí vamos a obtener la transformación perlítica de ese acero eutectoide. Ahora, si nosotros hablamos exactamente de una perlita gruesa, a la medida que nosotros vamos variando los medios de enfriamiento, las curvas van haciéndose más con pendientes más negativas, como tendiéndose hacia la izquierda. Es decir, que su pendiente se va haciendo más pronunciada. Si nosotros hablamos, si nos volvemos a utilizar la probeta de acero detector y hablamos de una... Ya va, este no es. Se me olvidó aquí, vamos para acá. Si hablamos de un enfriamiento moderado, ese enfriamiento moderado me va a producir una velocidad de enfriamiento mucho más lenta. Entonces, en ese enfriamiento lento, en ese enfriamiento moderado, vamos a tener entonces también analizar dónde se cruza. Y se cruza aquí. Aquí hay un inicio. Aquí hay un inicio. ¿Sí? Un inicio y un final de una microestructura. ¿Cuál microestructura estaríamos hablando? Puede ser perlita fina o vainita, por supuesto. Entonces,
Esos conceptos que conocemos, cómo es la transformación de la austenita a perlita, vainita y martensita en función de la velocidad de enfriamiento, eso lo tenemos que traer para acá. Entonces, si el medio de enfriamiento es moderado, la velocidad de enfriamiento también es moderada. Ya no va a producir una perlita gruesa, sino que ya su velocidad de enfriamiento es mucho más rápida. Por lo tanto, esa transformación puede ser una perlita fina o puede ser una vainita superior, ¿sí? Pero si el enfriamiento es drástico, entonces lo vamos a hacer con este color. Si el enfriamiento es drástico y dura segundos, entonces ¿qué va a ocurrir? Esto que está acá, que es la tercera gráfica. Fíjense que en esta gráfica no está tocando estas curvas que están aquí. Esas curvas no las toca, por lo tanto no hay esa transformación ni perlítica ni vainítica, sino que va a ocurrir una transformación. Y esa transformación va a ser la martensítica. ¿Y dónde va a ocurrir esa transformación martensítica? Esa transformación martensítica ocurre a razón de unas temperaturas constantes, bajas. En este caso, puede ocurrir a estas temperaturas que están acá, más bajas, que sería esta, aproximadamente esto que está acá, y aproximadamente otro que está por acá abajo. Es decir, que la transformación martensítica no ocurre, es constante a lo largo del enfriamiento. No es variable como la transformación vainítica, perlítica, sino que ella es constante. Ella ocurre a una temperatura, inicia a una temperatura y finaliza a una temperatura. Entonces, por eso es que al ser constante se ubica en líneas totalmente perpendiculares a la temperatura, ¿no? Y paralelas al tiempo. Entonces, como son constantes, ¿cuándo ocurre la transformación martensítica? A baja temperatura. ¿Por qué a baja temperatura? Porque como el tiempo es tan drástico, la velocidad es tan drástica, rompe con el equilibrio, porque la transformación ocurre en equilibrio, la transformación auténtica ocurre por debajo de los 727 grados, es decir, que el límite es los 727 grados centígrados, que es la temperatura crítica inferior, o la temperatura eutectoide. Pero como esto es drástico, rompe el equilibrio, esa transformación ocurre a muy bajas temperaturas. Entonces, ocurre indistintamente de la velocidad o indistintamente de la morfología, es completamente constante esa transformación y por eso es que se ubica en líneas rectas. Entonces, cuando ya la martensita toca esas líneas de transformación inicial de la martensita y culmina tocando la otra línea, es que ocurre en este rango la transformación de la austenita en martensita. Fíjense que no toca esa nariz. Entonces, fíjense que aquí le dije un término de este diagrama. Este término es la nariz. Esta nariz nos indica que este punto que nosotros vemos acá, que lo vamos a dibujar de este color, este punto, ¿sí? Ese punto verde claro, ese punto, este punto es la máxima condición en la cual va a aparecer otros microconstituyentes que son ajenos a la martensita. A la izquierda de esa nariz se va cualquier enfriamiento que se utilice que no toque esa nariz, lo que va a producir es 100% martensita. Pero sí, hay enfriamiento en la cual va a coexistir tanto estas estructuras como otras, como la martensita, ¿sí? Hay enfriamientos que van a producir dos microestructuras. Entonces, ahí es donde viene el juego. ¿Qué tipo de enfriamiento puedo producir yo donde pueda existir una fase que sea vainítica o perlita fina y una fase martensítica? Es decir, que no necesariamente voy a producir, claro, si el medio de enfriamiento es muy drástico, ocurre lo que eso. La curva de enfriamiento no va a tocar esa nariz, por lo tanto lo que voy a obtener es 100% martensita. Pero si el medio de enfriamiento va cambiando, ¿verdad? Va cambiando a un enfriamiento moderado, entonces aquí lo que vamos a obtener es una transformación, por ejemplo, vainítica,
con una transformación martensítica. Y las propiedades van a ser totalmente diferentes a las propiedades estas. Es decir, que las propiedades que nosotros vemos desde la curva roja, azul, verde, van a ser totalmente diferentes. La curva roja nos arroja propiedades dúctiles, la curva azul nos arroja propiedades de baja resistencia, vamos a decir, de resistencia moderada, y la curva verde nos va a producir propiedades mecánicas de alta resistencia, porque su morfología metalúrgica o microconstituyente es de tipo martensítico, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Aquí vemos, miren, fíjense que aquí tenemos una línea horizontal perpendicular a la temperatura en grados Fahrenheit, que es la línea de la austenita estable. Aquí se encuentra, nosotros elevamos la temperatura por encima de esta a la zona de austenización o hacemos la austenización de ese acero eutectoide, ¿verdad? Y en ese acero eutectoide, bueno, se aplica, fíjense, la misma transformación. Fíjense que aquí, ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a conseguir? Fíjense que esta es la línea del 50%, pero dentro de esa línea vemos tres microconstituyentes. Esos tres microconstituyentes es austenita, ferrita más cementita, ¿cierto? Por supuesto, un 50% es austenita y un 50% es ferrita más cementita. Esta ferrita más cementita, ¿en qué va a ser? Puede ser perlita gruesa, perlita media, perlita fina, vainita superior, vainita inferior, ¿sí? Y, por supuesto, aquí tenemos la línea de inicio de la martensita, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos músculos constituyentes se empiezan a formar desde la parte superior, perlita, perlita media, perlita fina, perlita superior, vainita inferior o acicular, y por ende tenemos la martensita. Fíjense que también está en razón en los grados de dureza Rowell C. Esos grados de dureza Rowell C va desde 15 en la perlita gruesa hasta la martensita que tiene 64 Rowell C. Es decir, que es más resistente la martensita. Entonces, si seguimos aplicando las curvas de enfriamiento que estudiamos, entonces dependiendo de esas velocidades, de esos medios de enfriamiento, partimos de una austenita, ¿verdad? Vamos a colocarlo en lápiz porque es mucho mejor para dibujar las gráficas. Entonces partimos, aquí me fui, tiene que tratar de ser lo más real posible. Entonces, este de un enfriamiento lento. Entonces, ¿qué es lo que va a obtener? Una perlita gruesa que inicia aquí y finaliza aquí. Si viene otro enfriamiento por acá, aquí vamos a tener una perlita media, porque empieza a precipitar una perlita por acá. Si seguimos y obtenemos este enfriamiento por acá, vamos a tener una perlita fina. Y así sucesivamente, muchachos. Así sucesivamente. Entonces, aquí vamos a obtener, fíjense acá, si nosotros tocamos esta línea aquí y obtenemos para acá, entonces aquí ¿qué vamos a obtener? Aquí empieza, ¿verdad? Empieza lo que es la perlita fina, empieza a transformarse, toca aquí la línea, imaginariamente creemos que toca aquí la línea del 50%, ahí vamos a tener que 50% austenita y 50% de ferrita más cementita. En este caso va a ser la perlita fina, ¿sí? Entonces, pero ya esa perlita fina, si nosotros seguimos avanzando, al principio precipitó perlita fina, pero a la medida que iba avanzando el tiempo, nos estoy ubicando en la parte de la vainita. Entonces ya empezamos a obtener de perlita fina se transformó en vainita superior. Pero ¿qué es la perlita y la vainita? Ferrita más cementita, es lo mismo, lo único que cambia es su morfología. ¿Qué va quedando al final? La austenita, ¿sí? Entonces aquí el 50% de la austenita se transformó en vainita. Entonces en esa transformación vainítica, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el otro 50% de la austenita? Cuando choque aquí en esta línea. Y se va a transformar en martensita. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vainita. Ya va, muchachos, estoy rayando aquí todo esto. Voy a poner aquí. ¿Qué vamos a obtener? Vainita con 50% vainita con 50% de martensita. Porque la austenita tiene que transformarse. La austenita tiene que transformarse. El 100% de la austenita que teníamos acá arriba tiene que transformarse.
Vuelvo y repito, la única manera de que la austenita quede retenida es porque estamos modificando la composición química del material. Es agregando unos ciertos elementos químicos que van a permitir retener esa austenita. Entonces, aquí lo que queremos es que esa austenita se transforme. ¿En qué se va a transformar? En la siguiente transformación, en el inicio de la transformación martensítica y en el final de la transformación martensítica. Fíjense que aquí en esta línea tenemos 50% martensítica a esta temperatura. Fíjense que esa transformación martensítica ocurre a baja temperatura. Por eso es que rompe el estado de equilibrio. Nosotros decíamos, pues, pero es que la transformación austenítica empieza a 727. Claro, porque estábamos hablando en equilibrio. Aquí ya no estamos hablando de equilibrio. Aquí ya hay una transformación drástica que ocurre a bajas temperaturas. Y el 50% de esa martensita ocurre aproximadamente a 300 grados Fahrenheit. Y el 90% ocurre a casi 250 grados Fahrenheit. Entonces, fíjense que prácticamente el 100% de la martensita ocurre a 200 grados Fahrenheit. Entonces, pero esa martensita que está apareciendo en esta curva es producto del 50% de la austenita que quedó aquí. Porque ya la ferrita y la cementítica se transformaron y ya no se van a transformar, ellas quedan allí. Solo la única que tiene derecho a transformarse, y es por eso la fundamentación de la austenización, es la austenita, que es la que siempre se va a transformar. ¿Sí entendimos allí, no, muchachos? Y bueno, aquí vemos ejemplo de la transformación de la austenita a martensita. Fíjense que al principio la velocidad se hace muy rápida, entonces al disminuir no, perdón, este no es tiempo, esto es el porcentaje. Entonces, al contrario, la velocidad se hace muy lenta, entonces ocurre muy baja, la morfología de la martensita es la que nosotros vemos acá, y a medida que va produciendo la, la transformación de la martensita, va ocurriendo ese cambio microestructural de la martensita. Entonces aquí podemos ver lo que dice la figura, el ejemplo de la transformación de la austenita a martensita. Martensita oscura producto del recalentamiento a temperatura inferior de la temperatura a sub 1. ¿Sí? Fíjense, lo que nosotros vamos a obtener es este tipo de martensita oscura, porque es que la transformación ocurre por debajo de esa temperatura de equilibrio a su 1. ¿Y cuál es la temperatura a su 1? Crítica inferior, la temperatura eutectoide, 727 grados centígrados aproximadamente. Pero es que esa transformación ocurre, fíjense, el 50% ocurre por encima de los 300 grados Fahrenheit, ¿sí? Y el 90% ocurre aproximadamente casi a 250 grados Fahrenheit. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es una martensita oscura, que es una martensita de gran resistencia, pero la primera que ocurre es una martensita más clara, que a medida que va bajando la temperatura, ella se va oscureciendo. Y es producto también del proceso difusivo del carbono, ¿sí? Que tiene ese tipo de acero. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a la zona de los microconstituyentes, que es la segunda parte de la clase. Nos hemos extendido un poquito explicando eso. Bueno, aquí podemos observar, vamos a darle, yo creo que aquí lo vamos a explicar no tan detallado, porque ya esto creo que lo hemos discutido bastante en las clases anteriores. Aquí vemos la colonia perlítica, donde vemos el límite de grano de quién, de la austenita, en función de la precipitación de la ferrita y de la cementita. Esto forma lo que llamamos nosotros la colonia perlítica, ¿sí? Entonces, a medida que la velocidad de enfriamiento se hace más rápida, el distanciamiento interlaminar de las láminas de cementito se acortan, produciendo entonces una zona ferrítica más pequeña, y por lo tanto aumenta la resistencia del material. Recordemos que las dislocaciones se encuentran en la estructura del solvente. ¿Y cuál es la estructura del solvente? La estructura del hierro. Y la ferrita tiene como máxima solubilidad 0,021, es decir, es prácticamente hierro puro. No es hierro puro, es prácticamente, se asemeja, ¿sí? Entonces las dislocaciones presentes aquí en la ferrita no van a tener chance de moverse, y por lo tanto a medida que se va cortando esta distancia interlaminar, más resistente se vuelve. Tenemos las diferentes formas de perlita, a medida que va variando la perlita, ¿verdad? Variando la perlita, no, variando la velocidad de enfriamiento, obviamente va variando la morfología, y al variar la morfología, varían las propiedades del material. Entonces, obviamente, tiene que ver mucho la importancia de la velocidad de enfriamiento. Tenemos una perlita fina y una perlita gruesa. Y entonces, bueno, aquí vemos la variación de la distancia interlaminar de la perlita en función de la temperatura de formación. Entonces, fíjense,
A mayor temperatura, a mayor separación del material exacto. A mayor temperatura de enfriamiento, entonces, o a mayor temperatura del sistema, mayor va a ser el distanciamiento interlaminar de la perlita. Por lo tanto, más dúctil se vuelve el material, más dúctil se vuelve el material. Porque está ocurriendo un cambio de fase, en este caso un calentamiento. Fíjense que estamos hablando de un calentamiento otra vez. Entonces ocurre un calentamiento de ese material y entonces hay un incremento de ese pasamiento interlaminar, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos un proceso de enfriamiento, ese proceso de enfriamiento va a producir un decrecimiento de ese espacio interlaminar y, por supuesto, una variabilidad en las propiedades mecánicas del material. Vamos a ver la siguiente lámina. Aquí vemos otro de los tipos de estructura de la sorbita y trostita. Esta trostita, aquí es sorbita o trostita, no es que son dos cosas, es la misma cosa, pero es que aquí se me fue la I, aquí es la O. Es sorbita o trostita, se llama. Esta trostita se puede visualizar a gran magnitud, es decir, a través de un microscopio electrónico de barrido. ¿Y cómo es la formación? Si nosotros observamos, igual, ferrita más cementita, las láminas intercaladas de cementita dentro de unas láminas de ferrita. Pero ¿qué va a pasar? La forma de nucleación, esa forma de nucleación tipo núcleo, ¿sí? Gradual, ¿cómo les digo? Esta es la perlita, esta es lo que llaman sorbito o trostita, las dos, tipo gradual, tipo núcleo, tipo botón, tipo algodón, y ella va a precipitar principalmente en las aristas de los granos de austenita. En esta arista donde hay mayor energía, ellas van a precipitar en forma radial. Fíjense que el crecimiento es de tipo radial, en cambio aquí el crecimiento es de tipo laminar, así, eh, eh, circular, pues. No, circular no, eh, tipo laminar, pues. En cambio aquí si es de forma gradual, radial, perdón, así tipo esférica, pues. Pero ocurre sobre todo en las zonas puntiagudas de los granos en las aristas, pues, en los vértices, vamos a decirlo así, de los granos de austenita. Solo esto está por debajo de la perlita, ¿sí? Por debajo de la perlita conseguimos la trostita o la sorbita. Pero también podemos conseguir esta nodular arborescente y acicular, que también ocurren, fíjense, todo esto es en función de la velocidad. A medida que va variando la velocidad de enfriamiento, van apareciendo estos microconstituyentes que con un microscopio óptico, el que tenemos en el laboratorio de metalografía, va a ser difícil poder observar. Pero por lo tanto, esto se puede observar en un microscopio electrónico de barrido. Entonces aquí, la nodular, árbol celeste o acicular, la nodular es que empieza a formar nódulos en esos vértices de los granos que poseen alta energía, empiezan a producir nódulos. Y la arborescente, fíjense, la arborescente, esta que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene forma de estructura dendrítica. Y en cambio, la acicular, fíjense que la estructura arborescente es como estructura dendrítica, ¿verdad? Pero la acicular es tipo aguja. Es decir, que ellas van formándose en función de la dirección de enfriamiento, ¿sí? Ocurre por debajo de la zona de sorbito trostito. Aquí tenemos la ferrita. Entonces, la formación de ferrita ocurre como esta formación de ferrita primero ocurre en los límites de grano de la austenita. Aquí tenemos el límite de grano de la austenita, que es esta línea puntiaguda. Lo primero que va a precipitar es una ferrita aleotromórfica. Esa ferrita aleotromórfica es esta zona oscura que tuvimos aquí. Ella va a empezar a precipitar de manera homogénea y de manera continua alrededor del límite de grano. Pero va a llegar un momento en que el crecimiento de la ferrita empieza a ir en direcciones hacia el enfriamiento, creando esa ferrita acicular, lo que nosotros conocemos ahora como la ferrita Wimastata. Entonces, en este tipo de ferrita, fíjense que este tipo de ferrita es una ferrita que tiene propiedades mucho más diferentes a la ferrita normal. ¿Por qué propiedades diferentes? Porque esta morfología
Este tipo de forma es más resistente que la ferrita granular, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, en este tipo de ferritas se forman dos ferritas, la ferrita aleotromórfica. Esa ferrita aleotromórfica es la que está alrededor de lo que fue el límite de grano. Y la ferrita Wimastata es la que está continua a la ferrita aleotromórfica. Entonces, aquí ya podemos diferenciar dónde está la ferrita aleotromórfica. Todo este espacio blanco que tenemos aquí. Y la ferrita Wimastaten es la tipo aguja que viene seguido a la aleotromórfica, que es la que tenemos acá. Eso también ocurre producto de la velocidad de enfriamiento. Recordemos que aquí estamos variando la velocidad de enfriamiento. Entonces, lo que estamos observando aquí es el cambio morfológico de la ferrita que está ocurriendo dentro de esa perlita, pues, ¿sí? Entonces tenemos una ferrita alotromórfica que se forma en los límites grano de la austenita y posteriormente una ferrita Wimastaten que es tipo aguja que ocurre posterior a la ferrita aleotromórfica. Aquí tenemos lo que conocemos como la zona intermedia, ¿sí? Fíjense que ya hablamos de la zona superior, imaginándonos el diagrama que es la zona intermedia, que está la vainita superior e inferior. La vainita superior, fíjense que la formación de la vainita ocurre de manera diferente a la perlita. Fíjense que la perlita ocurre en función de todo el límite de grano, ¿sí? Pero la vainita no, en caso contrario, la vainita empieza a producir vamos a decirlo así, la perlita crece en función o paralelo al límite de grano de la austenita, pero la vainita crece en función perpendicular al límite de grano de la austenita. Y entonces ella va creciendo en función interlaminar. Obviamente, su morfología, como lo vemos acá, es una morfología totalmente diferente y por lo cual va a producir una microestructura diferente y unas propiedades totalmente diferentes. Ese crecimiento, fíjense que el crecimiento ocurre en función de lo que son los diagramas, ocurre en función de la ferrita. Primero precipita la ferrita y después la cementita y así sucesivamente. Ella se va primero formando la ferrita, su agente de nucleación es la ferrita, y dentro de esa ferrita, a la medida que va creciendo, las láminas de cementita van a ir fracturándose, haciéndose discontinuas, que es lo que nosotros vemos, bueno, este es lo que nosotros conocemos como vainita inferior. Obviamente a medida que va pasando la temperatura, ¿verdad? Que va disminuyendo la temperatura y que la velocidad de enfriamiento se vuelve un poco más drástica, la vainita se hace más pequeña, se vuelve un tipo de estructura más fina, por lo tanto mucho más resistente, y es como lo vemos acá. Fíjense que en la figura A es lo que nosotros conocemos y lo que acabamos de ver como la vainita superior, y en la vainita inferior es lo que vemos en la estructura C, que es la que vemos aquí. Fíjense que esta es la vainita superior y esta es la vainita inferior. Y fíjense que su morfología es totalmente diferente, producto de la velocidad de enfriamiento que es mucho más drástica, y las láminas de ferrita, aquí donde la lámina es la última transformación o la última forma de ferrita y cementita que va a tener. Es que tenemos una zona superior que va pasando de la perlita, una zona que va pasando después de la perlita a la trostita más la nodular, arborescente y la circular, solo son observables a través de la microscopía electrónica de barrido. No puede ser observable a través del microscopio óptico como lo vimos como el que tenemos en la universidad. Esas formaciones ocurren dentro de los vértices de los granos de la austenita, donde hay mayor concentración de energía, y la trostita es de forma radial, la nodular a través de nódulos y la arborescente en forma de dendrita y la acicular tipo aguja, ¿verdad? En función de la zona de enfriamiento. Después vimos lo que era la ferrita. En esa ferrita analizamos lo que era la ferrita alotromórfica y la ferrita Wimastate. Ambos tipos de ferritas son altamente resistentes en comparación de la ferrita normal y ocurre en esa zona superior. Esa ferrita alotromórfica ocurre o se forma alrededor
de los límites de grano de la austenita y la ferrita Wimastatin ocurren paralelo o perpendicular a los límites de grano de la austenita, en conjunto con la ferrita lotromórfica. Y ya estamos en la zona intermedia, donde tenemos estos dos tipos de vainitas, la superior y la inferior, que ya nosotros conocemos desde clase posterior. Bueno, fíjense la zona inferior, la zona inferior es la martensita, pero en este caso la martensita, fíjense que ocurre a través de maclaje, ¿sí? Lo volvemos y recordamos que también esa formación de la martensita es a través de ese proceso no difusivo del átomo de carbono que se sitúa en las aristas de la celda FCC de la austenita, no le da chance de poderse mover y queda atrapado en esas aristas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La martensita deslizada va creándose separadamente o paralelamente una sobre otra. En cambio aquí, hermanadas, ellas van creándose de manera, sí, como dicen, hermanada, pero unida, ¿sí? En forma como si estuviéramos hablando de una unión helicoidal. En cambio aquí, paralelas, unos planos paralelos uno de otros. Pero esto proviene, fíjense, de la austenita, fíjense la estructura A, B, C, D de la austenita, y cómo la martensita es una estructura BCC distorsionada. Esta distorsión produce estos dos tipos, tanto hermanada como deslizada, muchachos. Y eso es producto de esa velocidad de enfriamiento. Entonces, todas estas zonas que acabamos de conocer, todas estas zonas son producto son producto de estudios variando el acero eutectoide a diferentes velocidades. Se fueron descubriendo todas estas microestructuras que arrojaron esa curva de enfriamiento isotérmico y por lo tanto cuando se analice cualquier tipo de acero a diferentes medios de enfriamiento, podemos entonces determinar con solamente ver esas curvas de enfriamiento, ver qué microestructura está precipitando y a su vez entrelazarla con las propiedades mecánicas del material. Entonces aquí tenemos lo que es nuevamente la referencia. Este era lo que es la clase de hoy. Para la siguiente clase veremos la última parte de estos diagramas de enfriamiento isotérmico. Allá analizaremos ciertos ejemplos de lo que son los diagramas de enfriamiento isotérmico, pero lo importante aquí era poder comprender de dónde proviene ese diagrama isotérmico, esa famosa curva, la nariz, y cómo esas curvas están divididas por diferentes zonas, una zona superior, una zona intermedia y una zona inferior. Y que en la zona superior están las microestructuras que tienen baja resistencia, la intermedia es la que tienen microestructura de moderada resistencia y la inferior es la que tiene alta resistencia. Entonces, dependiendo de los medios de enfriamiento y de sus velocidades, vamos a ver qué microestructura precipita o aparece dentro del material, para entonces así nosotros conocer cuáles son las propiedades que van a tener esos materiales a razón de esos medios de enfriamiento.